Buenas tardes a la República Dominicana, en el aire, puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva, compromiso de cada día de llevarles periodismo con responsabilidad. Es un placer presentar a nuestro compañero de labores, estelar comentarista de este programa. Es el más afamado sociólogo de estos contornos, director del periódico La Información, Emmanuel Castillo Sánchez. Buenas tardes, Emmanuel. Buenas tardes, Carlos Manuel. ¿Cómo te ha ido de Dígame cómo día? se siente hoy, de Oh, día, muy bien, feliz con el día de... muy bien, muy bien. eh, ¿Y a usted cómo le ha ido con el suyo? ¿Cómo le ha ido vestido de gris? Usted no ha estado hoy celebrando. No, no estoy celebrando. ¿Cómo que Estamos no? celebrando Usted no es de San la Judas jornada de Tadeo. trabajo Usted no es de San normal. Judas Tadeo. ¿Eh? Pero usted es de San Judas Tadeo hoy. Ah, Su santo patrón es ¿verdad? San Judas Tadeo. Es de la ¿Qué Policía pasó ahí, Nacional. Castillo? ¿Se le De la, olvidó? sí. Acuérdate que yo Eh, soy un coronel de la policía retirado. sí, 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 usted es un señor mayor retirado, Sí, un mayor señor. retirado. Bueno, Castillo, pero hay que recordar, Castillo, hoy el aniversario de la UAS importante porque la UAS tiene una serie de aportes al país sin dudas y está viviendo uno de sus mejores momentos. Fíjate que estamos en época de paz. ¿No Sí, te has dado sí, cuenta? Las muy relaciones tranquila. UAS autoridades. O sea, y no Sí, ahora por el nuevo gobierno, con el nuevo gobierno mejor, pero desde la gestión pasada. de la gestión ¿Te fijas? pasada, yo diría que con la nueva rectora, como que la UAS se ha tranquilizado. Exactamente. La nueva rectora, la señora Emma Polanco Melo, va a dejar su huella, primera mujer rectora en casi 500 años de historia de la universidad. De historia uasiana masculina. Sí, y una historia de muchos sobresaltos. Recordemos que la UAS surgió de aquel seminario de los sacerdotes dominicos que estaban en la isla de Santo Domingo, que tenían ese monopolio, vamos a llamarle así, del conocimiento, de la instrucción, y que tenían a jóvenes que iban allí a formarse como seminaristas, ¿verdad? Para Sí. futuros sacerdotes. Entonces, ese conjunto de dominicos logró que el Papa Paulo III emitiera una bula para elevar la categoría del seminario y darle la condición de universidad con el título de Real y Pontificia, porque nació del Vaticano. El, el 28 de octubre de 1538 se emitió la bula titulada In Apostolatus Culmine del Papa Paulo III. Y mediante ese documento papal oficial se le daba la categoría de universidad a ese seminario y que podía expedir títulos con la misma fuerza que los expedidos por la Universidad de Salamanca en aquellos años. Así nació la Universidad Primada de América, que hoy cumple 482 años. Y primada quiere decir la primera. La primera, y que sirvió como buena inspiración a dar apoyo a ese calificativo que se le dio a Santo Domingo de ser la cuna de la civilización del Nuevo Mundo. Tenía la universidad, tenía la cátedra, tenía el conocimiento, de manera que 482 años después, la OIUAS ha tenido muchos altibajos, ha tenido periodos de crisis, cierre, ha cambiado de nombre, ha tenido injerencia gubernamental, ha perdido su propia autoridad y hasta que recobró Y, la autonomía ha sido invadida por también. las fuerzas militares de los gobiernos. Sí, sí, pero se mantiene como el primer centro de pensamiento, centro científico del conocimiento y de la cultura, cumpliendo sus responsabilidades como universidad pública, albergando a más de 200.000 estudiantes con
más de 3.200 profesores y alrededor de 4.000 servidores universitarios, expandida por todo el país, con hasta hoy 2 recintos, Santiago y San Francisco de Macorís, una sede central o campus y decenas de centros regionales y subcentros. Hoy, precisamente, las autoridades decidieron, el claustro, elevar la categoría a los centros de Barahona y de San Juan de la Maguana, que pasarán al nivel de ser recintos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a partir de ahora tendrá 4: San Francisco de Macorís, Santiago, Barahona y San Juan de la Maguana. Esa es una expresión también del crecimiento y de la política de descentralización de ¿Tú una sabes, Carlos, universidad cuántos estudiantes tan tenía la numerosa? UAS en el año 1962? No, Tenía, vamos a decir en números redondos, tenía unos ajá, 2.000 estudiantes 2.000 en la estudiantes. sede central, que era la única sede. Sí, y entonces hay que decir que para estudiar allí debía tenerse permiso del dictador para cursar una carrera universitaria. Bueno, ya el Y dictador cuando yo entré no estaba. allá no necesitaba permiso. Ah, no, pero Castillo, que En el usted vino. 62, porque en el 61 lo liquidamos. Ah, bueno. Entonces tu ingreso finalmente, tu egreso terminado fue en Chile, finalmente. No, entonces, pasado el primer semestre, muy tortuoso por los problemas políticos policiales, bueno, porque ahí vino El había venido gobierno de Juan Bosch. el golpe de Estado y toda esa cosa. Y no hay una Pero cantidad de, pero antes antes del del golpe golpe de de Estado. Estado, habían una cantidad de incidentes, de tal manera que yo duré un año y durante ese año lo que pudimos completar fue el primer semestre de la carrera de En un, sociología. en un año. En un año hicimos el primer semestre, En un año hicieron un sí, semestre. un semestre. Entonces Eh, ahí vino la y beca y te fuiste a Chile. la beca, y vino Chile y estando en Chile en el primer trimestre quizás, llegaron Golpe de Estado. las notas del Ah, primer llegaron semestre. para hacer la homologación, para hacer Sí, allá la equivalencia en Chile. Interesante historia. Fíjate, Castillo, la trascendencia de la UAS, ese recuerdo que tú tienes de hace eh, casi 50, 60 60 años. años, casi 60 años, y cómo la UAS se mantiene y cuántos egresados distinguidos ha tenido y cuántas carreras novedosas que no exclusivas, que no existen en otras universidades porque no les resultan rentables a la educación superior privada Así y es. están en la UAS por el compromiso con el desarrollo nacional. ¿Cuántos centros tiene de investigación la UAS? El Centro de Estudio de la Realidad Social Dominicana, por ejemplo, que fue en su época fue muy famoso. Los Sí, estudios que se hicieron para la Constitución, para una reforma constitucional. El Instituto Sismológico Universitario, que está en la UAS. está en la UAS. Todo lo que se sabe de sismología está en la UAS. A una universidad para una primicia que tiene guarderías infantiles. ¿Sabías tú eso? La UAS tiene, el centro, el recinto Santiago tiene una guardería infantil para que las madres estudiantes puedan dejar sus hijos al cuidado especial mientras estudian, sin ningún costo. O sea, son una serie de cuestiones que a veces escuchamos muchos ruidos No, sobre la UAS, pero no y que a vemos veces las ni se fortalezas. conocen, Carlos. A veces ni se conocen. Lo único que se conoce son las piedras, las pedreas y Los los desórdenes. pleitos, los Por desórdenes. ejemplo, los aportes de la UAS a esta pandemia, la fabricación de mascarillas, el invento de unos ventiladores mecánicos a partir de los motores para los sistemas de limpiavidrios de los automotores. Y con eso se inventaron en los laboratorios de la UAS una, un equipo de ventilación mecánica para personas en situación extrema por el COVID-19. ¿Eh? Sí. Otros, el INTEC hizo sus aportes, pero diseñó una máquina nueva. Pero la UAS tomó a partir
de los motores de los limpiavidrios, hacer un mecanismo que sirviera como el equivalente y funcionara como tal de un ventilador para un paciente crítico. Las mascarillas que diseñó, el líquido o gelatina, que la gente llama gel, para la desinfección. ¿Cuántos aportes hizo la UAS ahora en la pandemia? Y en otras materias Sí. también. Yo me acuerdo por allá por los años 70, 70 y tanto, que eran famosos la quesería de Engombe, de la Engombe, finca de Engombe. pero Engombe fue todo un centro de investigación agropecuaria para Sí, el mejoramiento de la producción, sobre todo del área láctea, de los derivados de la leche, la ganadería. Eso fue histórico. O sea, que la UAS tiene un montón de aportes al país y sigue siendo la universidad pública, la universidad de la enseñanza gratuita, aunque yo le digo a mis estudiantes que la UAS es la universidad más cara del país. más El cara. crédito, sí, más costosa. Si usted divide en la asignación anual presupuestaria de la UAS, que ronda los 8 o 9 mil millones de pesos, lo divide por el número de estudiantes y sus créditos y va a obtener que el crédito es el más caro del mercado. Entonces, es la universidad más cara. Sin embargo, la educación a los estudiantes se la ofrece de manera gratuita, reflejando el gran compromiso social de la academia y la responsabilidad del Estado de propiciar el acceso a educación pública de calidad. Y sigue siendo un prestigio ser un egresado de la UAS, porque no solamente se tiene el nivel académico, la formación académica, sino que hay una formación humana, política, social extraordinaria. Se conocen muchos valores como la solidaridad, la colaboración, porque es la universidad de la vida, la UAS. Por eso es tan Todo, Carlos, importante aquí en resaltar áreas sus como, méritos. por ejemplo, la ingeniería en general y la medicina, la Escuela de Medicina de la UAS, Sí, y la escuela eh, de enfermería, la escuela de de bioanálisis, enfermería. la escuela de farmacia, muchísimas escuelas que son únicas. En Sí. las ingenierías tiene un montón también de carreras no tradicionales. En el área social tiene ciencias Bueno, políticas, por ejemplo, en el Castillo. 62 comenzaron también, junto con la sociología, la Escuela de Agronomía en la UAS. También. Y Sí. ciencias políticas, por ejemplo, Castillo, que no se ofrece en ningún otra Ah, universidad. también, sí. Todos los politólogos de este país son egresados de la UAS. Son ¿Por qué? wasianos. Sí, porque Sí. no se ofrece en ningún otra universidad, porque eso como que no es atractivo. ¿De qué vive un politólogo No, en este país? porque, No hay tradición, por ¿entiendes? ejemplo, aquí la Madre Maestra comenzó con carreras novedosas como trabajo social, Exactamente. pero Ingeniería eso de fue minas también, ingeniería de minas en su momento. en la ingeniería de mina, ingeniería industrial, pero incluso el nivel técnico medio. Sí, sí. Pero todo eso por el mismo costo de esa carrera, por ejemplo, técnico medio desapareció, después se incorporó en el currículum de la carrera de ingeniería los 2 primeros grados para técnicos en ingeniería Muchos industrial, tecnólogos, importante aporte, Castillo. sí, Yo tengo tecnólogo. testimonio y compañeros de clases míos que se hicieron tecnólogos, inmediatamente se incorporaron a la población económicamente activa y desarrollaron grandes empresas Así es. siendo tecnólogos. La madre y maestra tiene ese aporte de que muchas carreras tecnológicas, incluyendo su centro de estudios especializados, el Pero fíjate, CEXA, Carlos, CEX. que todo ese desarrollo de la educación superior a partir de la UAS, luego de las universidades privadas como la Madre y Maestra, más adelante INTEC, luego la UNFU, eh, la UNIBE y otras tantas universidades, El INTEC también, el el INTEC INTEC. y UTESA y OIM, todas esas universidades contribuyeron a ampliar la cobertura para el acceso de jóvenes al estudio universitario. Fue un vehículo de movilidad social formidable. Yo me acuerdo que en un estudio que hicimos en la Madre y Maestra, del origen educativo de los
alumnos y egresados de esa época, de los años 75, por ahí, 76, más del 80% de los graduados de la madre y maestra de esa época eran hijos de padres que recibieron educación primaria. Más del 75-80%. Sus padres eran de educación primaria. Más de un 50% eran hijos de padres que habían tenido como grado máximo el tercer curso de la primaria. O sea que ni siquiera se habían graduado de la educación de la primaria, ni siquiera sí habían completado la primaria. Sí. Es decir, que los padres de esos egresados o eran casi analfabetos o de un nivel educativo muy bajo. Es decir, ellos daban un salto a través de la educación con relación a su origen familiar. Solamente como un 6% eran hijos de profesionales, es decir, que se iban a convertir en profesionales igual que su antecesor, el padre o la madre. ¿Tú sabes cuánto era eso en Chile, por ejemplo, de los años 70 al cuando tú estabas allá, estábamos allá? Solamente había un 2% de hijos de obreros en la Pontificia Católica de Chile. Y la mayoría de los estudiantes eran hijos de médicos, ingenieros, pero cuyos abuelos eran también médicos, ingenieros y tatarabuelos médicos. Es decir, que era una clase... De generación en generación, de una clase media alta. Que heredaba esa posición. Por eso hubo incluso en los años 68 allá una revolución en la misma Universidad Católica de Chile, una protesta por la necesidad de abrir más la universidad a los sectores menos pudientes, porque solamente, como te digo, un 2% eran hijos de obreros. Es decir, que en el caso nuestro, las universidades han contribuido muchísimo a la movilidad social. Evidentemente que después, con la era del PLD, como tú le llamas, la política se convirtió en el mejor vehículo de ascenso social. Se cambió la escalera fue la política, no la educación. Castillo, fíjate, dos aportes importantes para finalizar. Un egresado universitario dice que lo que tú estás señalando es su caso porque su padre solo alcanzó el tercero de primaria y él es un excelente ingeniero, me consta, un veterano ya de la ingeniería. Otro ingeniero guasdiano me recuerda que entre los años 1978 y 79, la UAS desarrolló los proyectos de el etanol como combustible para vehículos. Sí. Fue una innovación también. De manera que estamos festejando hoy todas esas fortalezas, lo positivo de la educación superior y en este aniversario número 482 de la Primada de América, la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Puntos y enfoques. Aquí presentamos actualidad informativa. El compromiso es ejercer periodismo con responsabilidad.